¿Qué pasará si la gasolina se pone a 2 € o más? Nos han metido en un lío, siempre igual, con el tema de poderes, del petróleo y todas estas historias. Al final los que pagamos somos nosotros, no hay más. Unos deciden la mierda de los de abajo. Pero bueno, a ver, yo desde que tengo coche, creo que la de Irak es ahora muy pequeño, pero ha habido más conflictos a nivel mundial y sobre todo ahí en la zona de Oriente Medio ahora. Lo que hace al final es disparar el precio del petróleo para beneficio, supongo que de unos o desgracia de otros. Eso ya aquí no entro. Pero siempre se repite el mismo patrón y es que ahora de golpe la gasolina va a subir a tope, mucha gente va a pensar, pues quizás es el momento de pasarte a un coche eléctrico. Ya te viene una subida de las fuertes en tema de todo lo que compras, porque claro, el transporte sube, todo sube. O sea, enviar algo desde China hasta aquí o desde Madrid a Barcelona, todo sube el coste. Yo mismo, mis envíos tienen una cláusula que hay un precio fijo de gasolina y todo lo que sube de ahí me sube un tanto por ciento. O sea, los envíos que hago pierdo margen o subo precios, una de dos. No, ahí no puedes jugar a nada porque si no tienes que cerrar el negocio. Entonces, ¿qué va a pasar? Espero que sea una cosa que, mira, mañana, ojalá la semana que viene se ha acabado, todo arreglado, vuelven a reconstruir, todo se pone a sitio y se acabó, pero me da a mí que esta va a ser duradera y mala. Entonces, si la gasolina se pone a 2 €, primero, lo que nos venden los políticos que tenemos que coger el transporte público, eso ni pensarlo, porque no funciona. Yo toda la vida de joven cogía el tren, iba y comparado con ahora, iba al dedillo y lo utilizaba para ir a estudiar y para ir de fiesta a Barcelona o para ir a pasear. Ahora es imposible, por lo que me cuentan, yo por suerte y porque vivo en medio del campo y claro, ahí no llega el tren ni el metro ni nada, ni los autobuses, no puedo hacer mucho. Pero bueno, ¿qué pasará? Subirá todo. Cuando sube todo, lo típico, haces números y lo primero que piensas es decir, hostia, voy a ver cómo puedo ahorrar. Si te tienes que cambiar el coche y está la gasolina a 2 € o 2,50, espero que no llegue a ese precio porque si no va a ser un hecatombe, ¿qué va a pasar? Pues que lo primero que piensas es un eléctrico. Contrapartida, cuando sube la gasolina, al cabo, normalmente también sube el gas y en contrapartida sube la electricidad. Y ahí es donde viene todo lo que la gente no hacemos cuando hay que hacerlo. Es, si tú tienes posibilidad de ponerte placas, ponte placas. Yo en mi tienda me caben, tengo un tejado pequeñito, me caben 2 placas. Esas 2 placas hoy en día hay placas de 600 vatios por 89 euros. Y si no lo creéis, me lo decís, os pongo el enlace en descripción, porque es que, y placas buenas, de marcas buenas, te genera 1,2 kW con un microinversor y tienes 1000 vatios mientras hay sol. Eso, ¿tú sabes lo que te puede llegar a ahorrar si tú te lo montas bien en casa? El calentador eléctrico calienta solo cuando hay sol, etcétera, etcétera. Pues con el coche pasará lo mismo. Te dirán, sí, sí, coche eléctrico, pero vamos a pagarlo. Eso lo vamos a pagar porque la electricidad, si se dispara de precio, nos va a repercutir en la carga del coche, tanto en casa como en los cargadores, como en los de Tesla, como todos. Porque al final aquí nadie ha venido a perder dinero, para todos o ganar o cubrir gastos al menos. Entonces, aquí viene un punto muy importante y es, yo creo que nos tenemos que preparar no para conflictos a nivel mundial, subidas y bajadas. Yo ahora, hace tiempo que ya estaba dando vueltas de ponerme baterías en casa. Porque ¿qué me pasa? Al tener el coche eléctrico, el consumo me ha subido y yo tenía las placas calculadas para casa y un poquito más. Pues ese poquito más el coche no me lo llega a absorber. Entonces, si tuviera baterías, es el momento. ¿Y qué hago? ¿Compro las baterías ahora? ¿Hago de la inversión ahora? Porque es que ahora no tengo pasta. Pero bueno, que puedo mirar de financiarlo y al final si sube mucho la luz es como todo. Si te lo puedes autogenerar tú, es lo que vas a tener el día de mañana. Yo he hecho cálculos y haciendo una buena inversión en baterías y en un inversor nuevo, en 3 años lo tengo amortizado. Contando el coste de hoy de la electricidad.
Si la electricidad se dispara como pasó hace unos años, el rendimiento se dispara, entonces todo sale más barato. ¿Por qué va a pasar? Que si pasa eso, no va a haber stock de baterías, no va a haber stock de inversores, porque todo el mundo, como siempre, hacemos lo que tenemos que hacer, es ir corriendo. Yo este vídeo lo hago para que cogéis conciencia de que ya sé que es difícil hacerlo cuando no hace falta. Cuando hay una oferta súper buena de electricidad, dices, ¿para qué me voy a ponerlo? Pues ahora viene el momento. Ahora es cuando dices, hostia, hay gente que si hace 50 kilómetros al día para ir a trabajar, ¿vosotros sabéis lo que es eso? Bueno, no hace falta, ya sé lo que es. Yo he trabajado muchos años a 50 kilómetros de mi casa y en gasolina me dejaba una pasta. Y me acuerdo ¿qué conflicto hubo? Hubo un conflicto de esos cañeros y la pagaba 1,30. Y ahora lo normal es que esté a 1,30. Hoy he visto la gasolina ya a 1,86. La Repsol creo que se llama. Estos siempre van un poco más altos, pero bueno, 1,86 el gasoil. Si sube más, estamos perdidos, tanto como sociedad, como empresa, como todo, siempre igual. Por eso yo creo que, yo soy muy partidario de cuando va todo bien y puedes, comunidad de vecinos, poneros placas. ¿Para qué? Para ahorrar, ya veréis. Baja, todo baja. Baja de precio y se amortiza súper rápido. Y si tienes coche eléctrico y tienes la suerte de tener casa o tener o la empresa, dile a tu jefe si tiene que invertir que os ponga placas, ¿sabes? Que todo ayuda. Que os ponga placas y que os ponga un cargador. Él estará contento, vosotros estaréis contentos y a lo mejor no os sube el sueldo, pero no pagáis gasolina. Entonces, es un punto de inflexión. Estamos en un punto de recordatorio, que ahora, de aquí 3 meses o 4, será imposible tener una buena oferta en placas o baterías. Me lo veo porque siempre pasa esto. O no habrá suficiente suministro de algún componente porque hay mucha demanda, que es normal, entonces no habrá. Y al final, tanta tontería con lo que el coche eléctrico, las baterías contaminan, que no puedes viajar, todo lo que se gastan las multinacionales para que no compres el coche eléctrico y gastes gasolina. Acordaros de ellos ahora, que os dicen, no, el coche eléctrico no vale para nada. Pues yo creo que al final el coche eléctrico se impondrá no por el cambio climático, porque yo creo que es una de las ventajas que tiene el coche eléctrico, que gracias al no generas tanta... no contaminan. A ver, yo de momento, que yo sepa, mi coche no va a contaminar. Y cuando lo acabe, si contamina porque las pilas contaminan y tiene el 50% de batería disponible, que son 40 kilovatios, me pongo ahí en casa un espacio, me pongo la batería y que me dé soporte de la casa. O sea, no. Y eso, a lo mejor pasan 30 años y aún estoy ahí con el coche, con las baterías ahí al 50%. Pero bueno, eso será. Pero al final, la conclusión es que el coche eléctrico a lo mejor no lo cambiamos todos por el tema del cambio climático, lo cambiamos por culpa de los conflictos a nivel mundial, que van a hacer que al final no somos tontos. Si tú vas a poner gasolina y con 50 euros no puedes ir a trabajar o te gastas medio sueldo para ir a trabajar, al final, una de dos, o te cambias de trabajo o te cambias el coche por uno que sea más eficiente. Y en este caso, de momento, es el eléctrico. Híbridos enchufables, olvidaros. No os liéis en un híbrido enchufable. ¿Por qué? Porque de aquí 10 años es una tecnología nueva y duplicada. O sea, tienes los problemas del térmico, que son muchos, porque al final todos los coches térmicos tienen problemas, tienen vibración, más lo que te pueda generar el térmico con el eléctrico. O sea, un pastel. Así que yo os recomiendo que ya, o sea, no hace falta que corráis, pero si podéis poneros 2 placas, si podéis poner 4 placas en casa de 600 vatios, esos son... Mira, pensar que yo, la inversión que he hecho para poner 1000 vatios en placas con un pico de 1200 ha sido de unos 700 euros o algo así.
Eso me va a ahorrar que todo el verano, mientras haya sol, en mi tienda habrá aire acondicionado gratis. Gratis. Ahora empezaréis con la amortización, todo lo que quieras. Pero tú sabes lo que es tener la tienda climatizada por esa placa, por esas dos placas. Y después, cuando no esté trabajando el aire acondicionado, pues estará trabajando, cubrirá las luces o las neveras, que eso ya lo gasto de por sí. Pero si lo dejo de gastar, es ahorro continuo. O sea, es la tontería de dos placas. O sea, 800 euros sí, que a lo mejor no los tienes, pero si calculas lo que te vas a ahorrar en 3 o 4 años, aparte, cuando tienes placas te vuelves loco, te vuelves un poco loco intentando controlar los consumos, a qué hora, cómo lo haces y cómo no lo haces. Así que mi recomendación es intentar hacer lo que hay que hacer, y es poneros alguna placa. Si tenéis que cambiar y dudáis, cogeros un eléctrico. Que sí, que vienen tiempos chungos, que nos van a subir el precio de la carga, seguro, es que me lo veo. Pero también el de gasolina será peor, ya os lo digo yo, porque siempre he pasado esto. Y como de momento hay muchísimos más coches de gasolina que de eléctricos, no, no creo que en 10 años la diferencia sea tan bestia como para decir que es mejor un gasolina. Así que consejo humilde de lo que yo creo que teníamos que hacer todos. Y si lo hiciéramos todos, también seríamos un pelín más libres, ¿eh? Pensar que cuando tú tienes la libertad de decidir cuándo cargo para ahorrarme la pasta, eso es libertad. Y, y de decir, oh, mira, voy a encender el calentador, pensar lo que gasta un calentador de agua eléctrico, tener la libertad de decir, pues mira, yo solo voy a calentarlo de tal hora a tal hora. Lo único que tienes que hacer es, antes te podías duchar por la mañana unos y por la tarde y por la noche otros. Pues no, haces un planning de cada día, o duchas más rápidas o que no. Yo en mi caso somos tres en casa y nos duchamos los tres y tengo un calentador y no hay problema. Lo único que, claro, si ha pasado algo y tienes que ducharte por la mañana, el agua está fría. Pero bueno, cosas que pasan. Así que pensároslo bien, pensarlo, a ver, en vez de ir de vacaciones 3 días más, ir 3 días menos e invertir en esto. Aparte haces bien, no, las placas duran 25 años, las garantías que dicen que dan son 25. Un microinversor están probadísimos. Ya si queréis un día os hago un vídeo de cómo es la instalación que tengo, y que con eso no cargarás el coche, pero te ayudará a ahorrar para cargar más barato el coche al final. Así que consejo del almendruco, truco del almendruco. También os quiero comentar una cosa. Ya van dos que tienen híbrido enchufable que van locos por cargar el coche y están haciendo consumos de gasolina de 0,3 o menos, porque se intentan enchufar siempre que pueden, y es normal, pues yo también lo hago. Yo me enchufo siempre y no tengo que ponerle gasolina. O sea, mi consumo en gasolina de momento es 0,0, menos con la motosierra para cortar leña. Así que yo os recomiendo que si queréis mirar un híbrido enchufable, penséis primero dónde podéis cargar, compraros un eléctrico y dejaros de tonterías. No os compréis un híbrido enchufable, que no vale la pena. Y si no, preguntarle a gente que tenga híbrido enchufable, que sea sincera, a ver qué os dice. Porque a mí, de momento, me lo han dicho ya dos. Y eran dos que me decían que el eléctrico, como que no, que el híbrido enchufable, porque sí hay que viajar. Y claro, cuando ven que yo puedo viajar, pues se rompe el relato. Es así, ¿no? El relato. Así que eléctrico.